Todas las mañanas, antes de salir a casa, Elizabeth abría lentamente la puerta de un viejo closet de madera. No buscaba ropa, no acomodaba cajas, solo permanecía unos segundos mirando el estante superior. Ahí descansaba una pequeña caja blanca, cubierta por una fina capa de polvo. Nunca la movía, nunca hablaba de ella, solo lo observaba. Respiraba profundamente y cerraba nuevamente la puerta. Habían pasado ya 30 años. 30 años haciendo exactamente el mismo ritual. Los vecinos la conocían como una mujer amable. Siempre ayudaba en la iglesia, visitaba enfermos, preparaba comida para quienes la necesitaban. Nunca levantaba la voz, nunca se quejaba, pero nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa serena existía un dolor que jamás había compartido completamente con nadie. Porque dentro de aquella caja descansaban unas pequeñas zapatillas rojas. 30 años atrás, aquellas zapatillas tenían dueña. Su nombre era Sofía. Tenía 4 años, cabello oscuro, ojos grandes y una sonrisa tan contagiosa que hacía sonreír incluso a los desconocidos. Le encantaba correr descalza por el jardín, pero cuando Elizabeth le compró aquellas zapatillas rojas para su cumpleaños, Sofía ya no quiso quitárselas. «Mamá, cuando camino con ellas siento que vuelo». Elizabeth sonreía. «Entonces tendremos que cuidar mucho esos zapatos». Cada tarde, madre e hija caminaban tomadas de la mano hasta un pequeño parque. Jugaban, reían, contaban nubes y soñaban con el primer día de clases que pronto llegaría. Ninguna de las dos sabía que Dios estaba escribiendo una historia distinta de la que ellas imaginaban. Una noche, Sofía comenzó con fiebre. Nada parecía fuera de lo normal. El médico habló de la infección, recetó medicamentos, pidió observación, pero al amanecer todo cambió. La fiebre aumentó. Su respiración comenzó a ser difícil. La ambulancia llegó con las sirenas encendidas. Elizabeth sostenía a la pequeña mano de su hija mientras repetía una y otra vez: «Todo está bien, mi amor, todo está bien». Pero por dentro, algo le decía que aquella frase era más un ruego que una certeza. En el hospital comenzaron las carreras. Médicos, enfermeras, luces, puertas que se abrían y cerraban. El tiempo parecía caminar demasiado lento y de pronto, silencio. Un médico salió con los ojos llenos de tristeza. No hicieron falta muchas palabras. Elizabeth comprendió antes de escucharlas. Su mundo acababa de romperse. Volver a casa fue más difícil que el funeral, porque el silencio tenía sonido. La taza favorita seguía sobre aquella mesa. Los dibujos seguían pegados en el refrigerador. Los juguetes continuaban esperando pequeñas manos que jamás volverían a levantarlos. Y junto a la puerta permanecían aquellas zapatillas rojas, limpias, ordenadas, como si Sofía fuera a regresar en cualquier momento para ponérselas una vez más. Elizabeth cayó de rodillas, las abrazó contra su pecho y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Aquella noche hizo una promesa que nadie escuchó: nunca volveré a guardar nada de ella.
Sin darse cuenta, esa promesa comenzó a convertirse en una prisión. Pasaron los meses, pasaron los años, y Elizabeth comenzó a borrar poco a poco todo aquello que le recordara la alegría. Nunca volvió a celebrar un cumpleaños. Nunca decoró un árbol de Navidad. Nunca quiso apagar las velas de un pastel. Cuando alguien la invitaba a una fiesta infantil, siempre encontraba una excusa. Las risas de los niños ya no le producían felicidad. Le recordaban lo que había comprendido. El calendario seguía avanzando, pero su corazón permanecía detenido en el último cumpleaños de Sofía. Un domingo, durante el servicio en la iglesia, el pastor habló del dolor. Dijo algo que Elizabeth levantaría la mirada. Hay personas que aman tanto a quien perdieron que sin darse cuenta dejan de vivir junto a ellos. Aquellas palabras atravesaron su corazón, pero ella respondió en silencio: si vuelvo a ser feliz, significa que olvidé a mi hija. Esa pregunta la acompañó durante muchos años y jamás encontró una respuesta. Tiempo después, una amiga le invitó a servir en un albergue para niños. Al principio se negó. No soportaba acercarse a aquellos de la edad que tendría Sofía. Pero finalmente aceptó. El primer día repartía alimentos, evitando mirar demasiado a los niños. Hasta que una pequeña de 5 años se acercó. Tenía el cabello despeinado, vestía ropa sencilla y llevaba unos zapatos gastados, demasiado grandes para ella. Se llamaba Valeria. La niña levantó la vista y sonrió. «Gracias por venir». Aquella sonrisa hizo que Elizabeth sintiera un dolor tan profundo como inesperado. Era la primera vez en muchos años que una niña lograba romper el muro que había construido alrededor de su corazón. Valeria tomó su mano con total naturalidad. «¿Vas a volver la próxima semana?». Elizabeth dudó unos segundos, pero después respondió: «Sí, claro». No sabía por qué, pero al decir aquella palabra, sintió que algo comenzaba a moverse dentro de ella. Los días comenzaron a convertirse en semanas y las semanas en meses. Sin darse cuenta, Elizabeth esperaba con ilusión cada jueves. Era el día de la visita al albergue. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por primera vez en muchos años alguien lograba hacerla sonreír sin sentirse culpable. Valeria siempre corría hacia ella, la abrazaba con fuerza, le mostraba sus dibujos, le enseñaba las palabras nuevas que había aprendido, y cada vez que se despedían decía exactamente lo mismo. «¿La próxima semana también vienes?». Aquella pregunta se había convertido en una pequeña luz dentro de la rutina gris de Elizabeth. Una tarde lluviosa, mientras ordenaban algunos juguetes donados, Valeria encontró una caja de zapatos. La abrió. Estaba vacía. La observó unos segundos. Después preguntó con la inocencia que solo los niños tienen: «¿Tú guardas cosas importantes?». Elizabeth sonrió con tristeza. «Sí, ¿qué guardas?». Durante unos segundos el silencio llenó la habitación, pero finalmente respondió: «Unos zapatos». La niña inclinó la cabeza. «¿Por qué?». Elizabeth sintió que las lágrimas querían salir, pero respondió con calma: «Porque pertenecían a alguien que amé mucho». Valeria bajó la mirada. Luego volvió a levantarla y pronunció una pregunta que cambiaría para siempre la historia.
¿Y por qué escondes los recuerdos bonitos si Dios todavía quiere regalarles otros? Elizabeth dejó caer lentamente el juguete que tenía entre las manos. Aquella frase parecía demasiado grande para una niña de 5 años. Sin embargo, era exactamente lo que su corazón necesitaba escuchar. Aquella noche llegó a casa más temprano. Caminó lentamente hacia el closet. 30 años sin abrir aquella caja. Respiró profundamente, la tomó entre sus manos, la llevó hasta la mesa. Sus dedos temblaban. Le costó varios minutos reunir el valor para levantar la tapa. Cuando finalmente lo hizo, allí estaban las pequeñas zapatillas rojas. Parecían nuevas, como si el tiempo jamás hubiera pasado. Las tomó entre sus manos, las acercó a su pecho y comenzó a llorar. Pero aquellas lágrimas eran distintas. No nacían solamente del dolor, también nacían del amor, porque comprendió algo, que durante 30 años había protegido unas zapatillas, pero había encerrado también su propio corazón. Debajo de los zapatos encontró algo que había olvidado por completo, un pequeño sobre blanco. Lo abrió. Nunca la había leído. En medio de aquellas líneas encontró estas palabras: Elizabeth, no quiero que nuestra hija sea recordada solamente por el día en que partió. Quiero que cada vez que pienses en ella recuerdes cómo reía, cómo corría, cómo llenaba esta casa de alegría. Si algún día vuelves a sonreír, no sentiré que la olvidaste. Sentiré que el amor que ella dejó sigue viviendo en ti. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. 30 años cargando una culpa que nadie le había impuesto. Esa misma noche abrió la Biblia. No buscaba un pasaje específico, solo necesitaba escuchar de Dios. Las páginas se abrieron en el libro de los Salmos y sus ojos encontraron este versículo: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmos 126 del 5 al 6. Elizabeth volvió a leer lentamente. Cada palabra parecía abrazar las heridas que había escondido durante décadas. Comprendió que Dios nunca había ignorado sus lágrimas. Las había visto todas, cada noche, cada cumpleaños, cada Navidad en silencio, cada oración sin respuestas. Y ahora le estaba diciendo: tus lágrimas nunca fueron inútiles. La semana siguiente llegó nuevamente al albergue. Llevaba una caja entre las manos. No era la misma. Era una caja llena de zapatos nuevos para todos los niños. Cuando Valeria la vio llegar, corrió hacia ella. ¿Hoy también trajiste una sonrisa? Elizabeth se agachó, la abrazó y respondió: creo que Dios me la devolvió. Después repartieron zapatos. Cada niño encontró un par de su talla. Reían, saltaban, corrían, y Elizabeth observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas. No porque estuviese triste, sino porque la risa de los niños dejó de romperle el corazón. Ahora comenzaba a sanarlo. Esa noche regresó a casa, volvió a abrir la caja, tomó las zapatillas rojas, la besó y dijo en voz baja: gracias
por haber sido mi hija. Después las colocó nuevamente en la caja, pero esta vez hizo algo diferente. No volvió a esconderlas en el fondo del closet. Las colocó sobre el librero. Ya no eran una prisión. Eran un recuerdo lleno de gratitud, porque comprendió que el amor verdadero nunca desaparece. Solo aprende una nueva forma de permanecer. A partir de ese día, Elizabeth comenzó a servir cada semana en aquel albergue, no para reemplazar a Sofía, eso era imposible, sino para honrar el amor que Dios le permitió vivir junto a ella. Con el tiempo, ayudó a cientos de niños, escuchó historias, secó lágrimas, celebró cumpleaños, regaló abrazos y cada vez que veía unos pequeños zapatos, sonreía, porque entendió algo que había tardado 30 años en descubrir. El cielo nunca le había quitado a su hija, simplemente la había recibido primero. Y mientras llegaba el día del reencuentro, Dios todavía tenía niños que abrazar, todavía tenía corazones que sanar, todavía tenía propósito para su vida. Dios no siempre responde quitando nuestro dolor, muchas veces responde entrando en él para transformarlo. El albergue organizó un pequeño festival para niños. Había globos de colores, música, pinturas, risas, mesas llenas de pastel. Durante años, Elena había evitado cualquier lugar donde había celebraciones infantiles. Pero ese día era diferente. Había ayudado a organizar cada detalle. Mientras acomodaba algunos regalos, escuchó una voz detrás de ella. «Señora Elizabeth». Era Valeria. Llevaba puestos los zapatos nuevos que Elena le había regalado semanas atrás. La pequeña dio una vuelta sobre sí misma. «¿Le gustan?» Elizabeth sonrió. «Te ves hermosa». Entonces Valeria preguntó, «¿Cómo se llamaba la niña de los zapatos rojos?» El corazón de Elizabeth se detuvo por un instante. Era la primera vez en 30 años que alguien le hacía esa pregunta sin miedo. Respondió profundamente y respondió con una sonrisa. Se llamaba Sofía. Valeria tomó su mano. ¿Me cuentas cómo era? Y por primera vez, desde aquella despedida en el hospital, Elizabeth comenzó a hablar de su hija sin que las lágrimas fueran más fuertes que la gratitud. Contó cómo le gustaba cantar, cómo inventaba historias, cómo abrazaba sin avisar, cómo corría por el jardín creyendo que podía alcanzar las nubes. Y mientras hablaba, se dio cuenta de algo. Durante 30 años solo había recordado el día que Sofía murió, pero había olvidado celebrar los 4 maravillosos años en los que Dios le permitió vivir. Y esa tarde, el recuerdo dejó de ser una herida abierta, comenzó a convertirse en un regalo. Cuando terminó la celebración, todos los niños se reunieron para orar. Valeria pidió hacer la oración. Cerró sus pequeños ojos, juntó sus manos y dijo: Jesús, gracias por mi nueva familia. Gracias por los zapatos. Gracias por la señora Elizabeth. Gracias por Sofía. Porque aunque nunca la conocí, ella hizo que Elizabeth llegara hasta nosotros. Elizabeth rompió en llanto. No era un llanto de desesperación, era un llanto de libertad. Comprendió que Dios había usado incluso el dolor más grande de su vida para bendecir la vida de otros. Aquello que creyó perdido para siempre, ahora producía esperanza.
Esa noche regresó a casa, abrió el viejo closet. Por primera vez estaba vacío. Ya no había una caja escondida, ya no había un rincón oscuro donde guardar el sufrimiento. Las zapatillas descansaban ahora sobre el pequeño estante, junto a una fotografía de Sofía sonriendo. Encendió una vela, abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara en la habitación. Era como si también su corazón hubiera abierto una ventana que llevaba 30 años cerrada. Miró al cielo y dijo con voz serena: «Gracias, Señor, no porque dejé de extrañarla, sino porque me enseñaste que puedo seguir amándola, sin dejar de vivir». Quizás hoy tú también guardas unas zapatillas rojas. Tal vez no son unos zapatos, tal vez es una fotografía, una habitación, un mensaje de voz que escuchas una y otra vez, una prenda de ropa, un anillo, un juguete o simplemente un recuerdo que nunca has podido soltar. Y quiero decirte algo con mucho amor. Dios nunca te ha pedido que olvides, porque el amor verdadero no olvida. Lo que Dios sí desea es que ese recuerdo deje de ser una cadena y se convierta en un testimonio de su fidelidad. Muchas personas viven atrapadas en el instante más doloroso de su historia. Cada nuevo día lo comparan con el peor de su vida y sin darse cuenta dejan de abrazar a quienes todavía están a su lado. Dejan de escuchar las risas de sus hijos. Dejan de agradecer por el amanecer. Dejan de servir. Dejan de soñar. No porque hayan perdido la fe, sino porque el dolor ocupó el lugar de la esperanza. Pero Jesús vino precisamente para encontrarse con los corazones quebrantados. Él no se acerca con prisa, no exige que sanes de un día para otro, no minimiza tus lágrimas, las recoge, las reconoce, las honra y luego, con una infinita ternura, extiende su mano y dice: «Ven, todavía hay vida, todavía hay propósito, todavía hay personas que necesitan el amor que aprendiste a través de tus propias heridas». Tal vez nunca entenderás por qué algunas cosas ocurren. Hay preguntas que probablemente solo tendrán respuesta cuando estemos delante de Dios. Pero si puedes tener la certeza de esto, Dios jamás desperdicia una sola lágrima derramada en sus manos. Las transforma con compasión, las transforma en sabiduría, las transforma en consuelo para otros. Y quizás hoy no puedas cambiar tu pasado, pero sí puedes decidir qué escribir en el siguiente capítulo de tu historia. Y si permites que Cristo tome la pluma, descubrirás que incluso las páginas manchadas por el dolor pueden terminar contando una historia de esperanza. Familia, si tienes la posibilidad, inclina por favor tu cabeza. Quiero orar por ti. Padre bueno, hoy te presento a cada persona que escucha esta historia. Tú conoces esas lágrimas que nadie ha visto. Conoces los nombres que todavía duelen, los lugares que quedaron vacíos, las fechas que siguen rompiendo el corazón. Y también conoces el cansancio de quienes han intentado ser fuertes por demasiado tiempo. Señor, abraza a quien hoy siente que perdió demasiado. Sostén a quien ya no encuentra fuerzas para seguir.
Lleva paz a las noches donde el silencio pesa más que las palabras. Devuelve la esperanza donde el dolor quiso instalarse para siempre. Enséñanos que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir sostenidos por tu amor. Que nuestros recuerdos se conviertan en gratitud y no en prisión. Que nuestras heridas se transformen en puentes para consolar a otros. Y que nunca olvidemos que en Cristo Jesús la muerte no tiene la última palabra, porque nuestra esperanza está en la promesa de vida eterna y del reencuentro con quienes partieron en Él. Bendice cada hogar, cada matrimonio, cada padre, cada madre, cada hijo y cada hija, y permite que quienes hoy escuchan esta historia puedan volver a sonreír sin culpa, amar sin miedo y caminar confiando en tu fidelidad. Declaramos todas estas cosas en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Familia, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy necesita recordar que Dios sigue sanando lo que parecía imposible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tierras Altas 1. Escúchanos también en Spotify, en Cuentos de Camino al Cielo y en Un Alto en el Camino. Soy Carlos Martínez y es un honor haber narrado este capítulo de Cuentos de Camino al Cielo para ti. Pero recuerda siempre, ya no camines solo, caminemos juntos hacia un lugar de sanidad, restauración e identidad en Cristo Jesús.